Para mí, Mario, decías. Fujimori fue uno de los mejores presidentes del Perú, un embajador boliviano, ahí estuvo, y creo que si Fujimori vuelve a ser candidato, va a ser nuevamente un gran presidente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? En los últimos días se ha sabido una noticia muy importante para Perú, y es que el expresidente Alberto Fujimori ya salió de prisión hace algunos meses y ahora estaría pensando en postular a la presidencia del Perú, y esto lo reveló su hija en una entrevista en Willax TV, donde el mandatario todavía tendría energías para lanzarse a una nueva candidatura y poder ser nuevamente presidente del Perú. Esta noticia no solo acaparó los medios nacionales, sino también internacionales. Este es el caso de Bolivia, donde un grupo de periodistas analizaron y elogiaron al expresidente peruano Alberto Fujimori. Escuchemos una vez más lo que dijeron estos periodistas bolivianos y luego hagamos el análisis. Vamos a otros temas con los que comenzamos la semana, aparte del fútbol, esta pequeña entrevista que quería comentar contigo. Oye, ¿tú crees que Alberto Fujimori pueda volver a ser presidente del Perú? Bueno, sí, he leído que lo han anunciado así, y es un señor de unos 80 y pico años, ¿no? Sí, a ver, tenemos el video que lo vamos a ver ahorita. Para Mario, mí, decía. Fujimori fue uno de los mejores presidentes del Perú. Libró al Perú de ese azote que era Sendero Luminoso, mató a muchísima gente, a Abimael Guzmán y compañía, y cuando lo detuvieron todo el mundo feliz. Claro, Fujimori se fue, por ejemplo, cuando el MRTA peruano tomó la embajada del Japón, y ahí estuvo un embajador boliviano. Ahí estuvo, y después fue acusado por violaciones a los derechos humanos y preso durante mucho tiempo. Pero creo que el Perú le debe muchísimo más a Fujimori que a muchísimos presidentes que la han sacado muy barata. A ver, esto dijo su hija en una entrevista y esto cundió por todo el mundo. A ver, vamos a ver si tenemos ya el video de lo que dijo Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. Si tú me dices exactamente qué cosa quieres, sabiendo los riesgos que corres, podré entenderte y apoyarte. Entonces me dijo, soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política. Wow. Yo miraba el brillo de sus ojos y es que yo decía, sí pues, o sea, él va a hacer política hasta el último día de su vida. Entonces le dije, mira papá, si tú realmente deseas eso, yo te voy a apoyar. Entonces me miró y me dijo, ¿estás segura? Sí, le digo, si es que esa es tu voluntad y ese es tu plan, a mí me corresponde apoyarte. Yo he empezado a hacer política contigo. Lo único es que sí tenemos que tener, por supuesto, vivimos juntos, una comunicación mucho más fluida. Se mató de risa, me dijo, por supuesto. Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial. ¿Cuántos años ha estado preso? La edad que tiene mi hija, 16 años. 16 años privado de su libertad. Estaríamos ante una elección absolutamente épica, cinematográfica. Y yo lo que resalto de mi papá, además de que es un roble y tiene una fortaleza, es él el que nos da fuerza. 85 años, ¿no? 85 años. Yo creo que si él es el candidato presidencial, gana. Yo también. Epa. Bueno, mira, parte de esa entrevista de Keiko, 85 años gana. Esto me lleva a preguntar, Mario. Mira, lo primero que hay que darse cuenta es la ascendencia de Fujimori, japonés. Lo segundo que hay que preguntarse es cuál es el promedio de vida en el Japón. Claro que él ha vivido en el Perú y debe tener alguna cuestión en contra, pero el promedio de vida en el Japón son 84 años. ¿Qué significa eso? Que la gente, más de la mitad de la gente, o la mitad de la gente va a superar esa edad. La edad para Fujimori, 84 años, no tendría que tener algún obstáculo, pero ahí está. Ahora otra cosa es que la gente lo vote, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas por qué Fujimori entró a la cárcel? ¿Perdón? ¿Te acuerdas por qué Fujimori entró a la cárcel? Violaciones a los derechos humanos en torno a la lucha contra el terrorismo. Fue violaciones. ¿Que se excedió? Sí, se excedió. Como te digo, por ejemplo, en la toma de la Embajada del Japón, y después de que salieron, se rescataron a todos los rehenes, entró la gente y con todo en la operación, ¿qué se llamaba? La operación Chavín de Huántar se llamaba la operación, ¿te acuerdas? Claro. Y mataron a todos los MRTAs. Como si el Estado no tuviera posibilidad de defenderse. Claro, hubo otras acusaciones indicando que gente en prisión había sufrido torturas, la misma detención de Abimael Guzmán aislado en una cárcel, etc. Abimael Guzmán había provocado miles y miles de muertos en el Perú.
Y claro, él tenía derechos humanos, el presidente Fujimori no. Yo creo que si Fujimori vuelve a ser candidato, va a ser nuevamente un gran presidente. El tema es que nos juega a todos en contra de la edad, ¿no? Así como pudimos escuchar, el expresidente Alberto Fujimori se va a lanzar a la candidatura de la presidencia del Perú, y es que su hija Keiko Fujimori se ha lanzado varias veces a la candidatura para ser presidente del Perú, pero no ha logrado escalar, y en los últimos años siempre ha caído de más a menos, es decir, ha perdido muchísimas elecciones. Y ahora que el expresidente Alberto Fujimori ha salido libre, según declaraciones de su hija, piensa lanzarse nuevamente a la candidatura para ser presidente del Perú. Y es que, según estos periodistas bolivianos, el expresidente Alberto Fujimori fue uno de los mejores presidentes que tuvo el Perú, ya que luchó contra el terrorismo que ocasionó mucha tragedia en suelo peruano, mencionando que de todos los presidentes que habían visto en Perú, Alberto Fujimori fue el mejor, recordando que si se lanza a la presidencia del Perú posiblemente pueda ganar y ser uno de los mejores presidentes de la historia peruana nuevamente, recordando por otra parte que en suelo peruano hay mucha indiferencia contra Alberto Fujimori, mejor dicho contra Keiko Fujimori, es decir, el partido del expresidente peruano tiene muchos detractores que están en contra, pero si Alberto Fujimori se lanza a la presidencia posiblemente haga más puntos que su hija Keiko Fujimori y pueda ganar la presidencia del Perú, y una vez más pueda ser presidente del Perú. Pero según lo que dicen las noticias y los allegados al expresidente Fujimori, él se animaría sí o sí a entrar en política y postular nuevamente a la presidencia del Perú. Recordemos que el presidente Alberto Fujimori estuvo muchos años en la cárcel por violación contra derechos humanos, ya que lo acusaron de varios crímenes de lesa humanidad que atentaban contra los derechos humanos, y también es acusado de varios temas como de corrupción, y es por este tema que tiene muchos adversarios en Perú que están en contra de su candidatura y en contra de su partido. Pero la principal razón por la que pasó más de 16 años en la cárcel fue por atentados contra los derechos humanos. Recordemos que Alberto Fujimori vivió muchos atentados cuando era presidente del Perú, y según lo que dicen diversos analistas, él fue quien acabó el terrorismo en Perú, y así como todos los grupos subversivos que se estaban levantando en la época de su gobierno. Hechos muy importantes transcurrieron en su gobierno, como el rescate de Chavín de Huántar, donde también estuvieron muchos embajadores de diferentes países, entre ellos embajadores de Bolivia, que hacen mención en este programa boliviano y mencionan que Alberto Fujimori acabó con todo este tipo de terrorismo que estaba ocasionando muchas muertes en suelo peruano. Pero a decir verdad, todo se verá cuando el presidente Alberto Fujimori, o mejor dicho expresidente, se lance a la política y podamos ver de qué están hechos sus simpatizantes y si la fama que tiene todavía está vigente. Pero lo que es un hecho es que el presidente Alberto Fujimori obtendría más votos que su hija, ya que es el fundador del partido y tiene mucho apoyo, especialmente en el norte peruano, donde hizo muchas obras, y no solo en el norte peruano, sino también en la selva peruana. Son grandes bastiones donde es recordado de la mejor manera el expresidente Alberto Fujimori, y ahora quiere retomar a todos sus simpatizantes, y ahora quiere retomar la senda política y que todos esos simpatizantes le retribuyan nuevamente su voto para ser presidente del Perú. Pero luego de escuchar el análisis que hicieron estos periodistas bolivianos y cómo elogiaron al expresidente Alberto Fujimori, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.